Hola chicos. Bueno, pues el proyecto continúa a su ritmo frenético, estamos en turno de noche y los buzos no hacen nada más que subir y bajar, subir y bajar. Los buceos continúan y pronto me va a tocar entrar al agua. Hoy en mi buceo vamos a ver cómo se efectúa un removal debris o un recoge la basura del fondo. Dentro cabecera. Bueno, lo primero es mandar el Aerobee al fondo y que haga un mapeo de toda la zona. Determinará dónde están los objetos que hay que remover y seguidamente se tomarán sus coordenadas. Después, mandarán a los buzos y nos encargaremos de retirar estas piezas. Bien, pues estamos en la zona de inmersión y es hora de tirarse al agua. Los compañeros me ayudan a equiparme con este casco tan liviano que solemos utilizar, el Kirby Morgan 37C, y una vez que tengo el casco entro al Air Basket. Seguidamente toca bajar a las profundidades. Bien, una vez llegados al básquet de trabajo, describiremos al supervisor lo que tenemos alrededor y nos coordinaremos con el supervisor y el gruista para ir desplazando todas las piezas pesadas al interior de este básquet, con el que se procederá a subirlo a superficie. Este tipo de trabajos requerirá del buzo una buena dosis de precisión a la hora de hacer los movimientos con la grúa, cosa que no suele ser fácil dado que el barco puede estar girando en cualquier dirección y la grúa tiene un radio de movimiento de 360 grados de derecha a izquierda y ángulos de caída y extensión de brazo, con que hace falta tener una buena dosis de experiencia y coordinarte muy bien con el supervisor y el gruista. Sin lugar a dudas, en este tipo de trabajos la visibilidad es posible que se reduzca. Así pues, tendremos un especial cuidado con el umbilical, dado que es nuestra línea de vida a superficie. También habrá que tener especial cuidado con la vida marina que haya a nuestro alrededor, dado que los erizos y otros peces urticantes o punzantes nos podrían dar un disgusto en este día de trabajo. A la hora de soltar las piezas habrá que tener especial cuidado para que podamos desembragar y mover la grúa a la siguiente posición. Insisto en que no hay que olvidar el medio en el que estamos y que desde luego es la casa de criaturas como esta que, aunque parezcan apacibles, en la última atacó a uno de mis compañeros, acabando con su saturación y con la de sus dos colegas que le acompañaban. Así que hay que tener mucho ojito y más si no hay visibilidad.
Una vez tengamos suficiente peso dentro del básquet de trabajo, será izado siempre bajo la supervisión del Aerobee, que controlará que no haya ningún elemento que se pueda desplazar y salirse de él, garantizando nuestra propia seguridad. Así, poco a poco, pieza a pieza, iremos consumiendo nuestras horas de buceo hasta que toque regresar a superficie. Acabada la jornada, vemos en cubierta el resultado del esfuerzo de varios buceadores, entre ellos un servidor, diversos bloques de diversa envergadura y peso y algunas piezas sueltas metálicas. Entre otras cosas, también se sacó un antiguo matres dentro del básquet de trabajo. Estos matres son un poco complicados de izar dado que sus anclajes son de cuerda y pueden estar muy deteriorados, así que siempre que se desplazan piezas a superficie, 1000 ojos puestos en la seguridad. ¡Hasta la próxima!